Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien donde quiera que estés. Démosle gracias a Dios por un día más. ¿Te parece si oramos? Así como estás, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por un día más. Te pedimos por la sanidad y pronta recuperación de todos aquellos que han enfermado, donde quiera que estén. Confiamos en tu palabra, en tu promesa, es lo que nos sostiene. Tu Espíritu Santo viene a consolarnos y a fortalecernos. Tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro refugio en medio de toda tribulación. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. La Biblia es la palabra de Dios y también es un libro lleno de promesas. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que los divide el nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento habla de una nación, Israel, y el Nuevo Testamento habla de un hombre, Jesucristo. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y el último versículo de Malaquías es capítulo 4, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es una gran promesa. Cambiamos la página y comienza el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Mateo. Pero entre estos dos testamentos hay un periodo de 400 años, lo que se le conoce como los 400 años intertestamentarios. En estos 400 años pasaron muchas cosas con el pueblo judío. Hubo muchos cambios políticos, cambios religiosos, se crearon el equivalente a los partidos políticos como los fariseos, los saduceos, los escribas, y también toman cierta importancia los sacerdotes y los sumos sacerdotes, ya que eran los encargados de mantener la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué era importante? En estos 400 años es destruido el glorioso templo de Salomón bajo la conquista de los babilónicos. Cuando los babilónicos conquistan al pueblo de Israel, les destruyen su templo para tratar de quitarles o desarraigar su creencia y su confianza en Dios. Después los persas conquistan a los babilónicos y ya son más flexibles con el pueblo de Israel, con los judíos, y les permiten en el tiempo de Esdras y Nehemías reconstruir el templo de Salomón. ¿Por qué era importante que ellos tuvieran un lugar donde adorar y donde estudiar la palabra de Dios? Porque la promesa de Dios es lo que mantenía de pie a los judíos, a pesar de esas adversidades como era el despojo, el destierro, la conquista. A veces hubo un momento en que los vendieron como esclavos, vendieron miles de familias como esclavos, pero la palabra de Dios era lo que los mantenía de pie, la promesa. Por eso era muy importante que ellos conservaran un lugar de adoración, que era este templo de Salomón. Incluso al día de hoy, eh, queda una parte todavía de ese templo, que es el muro de los lamentos. Aún van miles de judíos a clamar y a orar a Dios en ese lugar. Por eso era muy importante el templo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús le llama templo de Dios a nuestro cuerpo. Dice la Biblia que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quiere decir que somos portadores del Espíritu de Dios. Los lugares donde nos congregamos son importantes, pero no son el templo de Dios. El templo es nuestro cuerpo. Cuando entra un virus a nuestro cuerpo, somos portadores de ese virus. A donde quiera que vayamos, lo transportamos. Si vamos en el coche, llevamos el virus. Si vamos a un parque, llevamos el virus. Si vamos al cine, si vamos a la casa, a cualquier lugar que vayamos, estamos transportando a ese virus. No lo podemos ver, pero lo llevamos, lo transportamos. Al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero también lo transportamos, también lo llevamos. Vamos al trabajo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Vamos a la casa, el Espíritu de Dios está con nosotros porque somos templo del Espíritu. Nosotros lo transportamos. Cuando un virus entra a tu cuerpo, basta que pasen algunos días para que comiences a dar
síntomas. Y la palabra síntoma viene de una palabra en latín que es síntoma, que significa señal de algo que está pasando o de algo que va a suceder. Es lo que significa un síntoma. Por ejemplo, un niño que va bien en la escuela y de repente empieza a dar síntomas de que algo está sucediendo con él. ¿Cuáles son esos síntomas? Baja su rendimiento escolar, se vuelve aislado, un niño callado. Es algo que está pasando o que está a punto de suceder, o sea, está dando síntomas. Otro ejemplo, la gente comienza a comprar despensa, comienza a ahorrar, comienza a dar síntomas de que algo está pasando o va a suceder. Por ejemplo, va a haber una recesión económica, empiezan a ahorrar, empiezan a recortar gastos. Esos son síntomas. Entonces, cuando este virus entra a tu cuerpo, empiezas a presentar síntomas. Imagínate si los síntomas es fiebre, es dolor de cabeza, es dolor de cuerpo, empiezas a tener tos. ¿Con qué lo vas a relacionar? Con un virus que antes de entrar en tu cuerpo estuvo en tu cabeza, estuvo en tu mente. Tanto has escuchado de un virus que en cuanto empiezas a sentir algún síntoma, lo empiezas a relacionar. ¿Y qué te dice tu mente? Ya lo tengo, soy portador de ese virus. O sea, hay que tener cuidado en lo que pensamos porque nuestros pensamientos van a definir nuestra conducta. Cuando alguien te dice, tú eres templo del Espíritu de Dios, tú portas, como no lo tenemos tan arraigado en nuestra mente, pues no lo creemos. Pero ¿qué pasaría si fuera como ese virus? Tenemos todo el conocimiento, toda la evidencia de que Dios puede estar con nosotros y empiezas a experimentar un síntoma de la presencia de Dios. Empiezas a ver que todo empieza a salir bien, te sientes fortalecido, nadie te atemoriza, o sea, no hay una noticia mala que pueda meterte temor. Estos son síntomas de que el Espíritu de Dios está contigo. Ser templo del Espíritu Santo significa que nuestro cuerpo debe de ser cuidado. Y también podemos dar síntomas de que estamos descuidando al Espíritu Santo. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas de que estamos descuidando al Espíritu Santo? Recuerda que síntoma es una señal de algo que está sucediendo o de algo que va a suceder. Entonces, si es una señal de que el Espíritu de Dios lo estás descuidando y que después ya no va a estar contigo. O sea, empieza a dar síntomas. ¿Cuáles serían? Uno de ellos sería la indiferencia. Cuando te vuelves indiferente, insensible, cuando haces algo malo y ya no hay un remordimiento, ya no hay algo que te haga sentir que lo que hiciste estuvo incorrecto. O sea, son síntomas de que vas camino a que el Espíritu de Dios se aparte de ti. Otro síntoma es la dureza de corazón. Cuando te cuesta trabajo perdonar, estás dando síntomas de que has descuidado tu relación con Dios. La indiferencia y la necesidad de otro. O sea, tal vez al día de hoy tienes lo necesario para ti, para tu familia y un poco más para compartir. Pero si tú no compartes por el temor de que puedes quedarte sin nada, entonces estás dando señales de que el Espíritu de Dios se ha apartado de ti. ¿Por qué? Porque te has convertido en alguien insensible. La soberbia también, cuando alguien se siente y se cree por encima de los demás, quiere decir que el Espíritu de Dios está a punto de apartarse o que ya no está con él, ya no es portador del Espíritu Santo, da síntomas. Y la otra parte es la baja autoestima, cuando hay personas que sienten que no son merecedoras de nada, que no pueden lograr las cosas, entonces están dando síntomas de lo que está por venir. Aunque Dios le diga en sus promesas que todo va a estar bien, esa persona se siente mal, siente que no va a poder lograr las cosas, está dando señal de que el Espíritu de Dios se puede apartar de ella. Pero también podemos dar síntomas de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Por ejemplo, fe en medio de una tormenta, en medio de una adversidad, estoy dando síntomas de que Dios está conmigo, de que soy portador del Espíritu Santo. Tener fe en medio de una adversidad, estás dando una señal de que Dios está contigo y de que va a estar todo bien. O sea, de las cosas futuras, todo va a estar bajo control. Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 6 al 9.
Pues Dios dijo que haya luz en la oscuridad. Hizo que esta luz brille en nuestro corazón. O sea, si Dios fue el que dijo que haya luz en la oscuridad, es el mismo que hace que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Somos vasijas de barro portadoras de este gran tesoro que es el Espíritu Santo. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. O sea, cuando tú te sientes fortalecido, cuando tú te sientes con todo el ánimo hasta arriba, cuando tú te sientes poderoso, no proviene de ti, proviene de que Dios está contigo, de que eres portador del Espíritu Santo y es el mismo Espíritu de Dios que te dice que todo estará bien, entonces tú te sientes fortalecido. Verso 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Podemos tener dificultades familiares, dificultades económicas, dificultades laborales, dificultades de salud, pero la Biblia dice no nos aplastan. Cuando el Espíritu Santo que mora dentro de ti te revela que todo estará bien, esa dificultad no te va a aplastar. Estás dando señal de algo que está sucediendo o que va a suceder. ¿Qué quiere decir? Que esa dificultad no te está aplastando ni te aplastará. Continuamos. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. O sea, el Espíritu Santo impide que tú y yo estemos desesperados. Cuando una persona está tranquila en medio de una tormenta, está dando síntoma de que el Espíritu de Dios tiene todo bajo control. Verso 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Esa es nuestra confianza en Dios, de que Dios nunca nos va a abandonar. Damos síntomas de que el Espíritu Santo está con nosotros, damos señales de lo que está pasando y de lo que va a suceder. O sea, vamos a salir de esta situación porque Dios la tiene bajo control y vamos a salir bien. ¿Cómo damos síntomas también de que el Espíritu Santo está con nosotros? Confiando en sus promesas. Salmo 91, es un salmo precioso. Salmo 91, verso 1. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Imagínate, la sombra, estamos proyectando ahorita una sombra. Según el tamaño del brazo, es la sombra que va a proyectar. Entonces, cuando dice, el que vive bajo la sombra protectora, cuando la sombra es enorme, quiere decir que quien está provocando esa sombra es enorme. Si tú y yo habitamos bajo la sombra de Dios, es una sombra enorme porque Dios es enorme. Nos va a proteger donde quiera que estemos. Somos portadores del Espíritu de Dios. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor. O sea, el que tiene la confianza, el que es portador del Espíritu Santo, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. O sea, estaban pasando una situación difícil, pero la confianza, la evidencia, el síntoma, la señal de que Dios estaba con ellos es esta declaración: mi Dios, en ti confío. Esa es una señal, es una evidencia, es un síntoma de que Dios está con nosotros. Es algo que está pasando y es algo que va a suceder. Demos señales de confianza en sus promesas, de confianza en Dios, de confianza en el Espíritu Santo. Jesús se entregó en la cruz, murió y resucitó. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que fuéramos portadores de la promesa, que es el Espíritu Santo. Así que ten mucha confianza, esta situación va a pasar y va a tener un buen final, porque Dios está con nosotros. Dios nos fortalece aún en medio
de tribulación. Dios nunca nos va a abandonar. No lo podemos ver. A los virus tampoco los podemos ver. Pero una persona siente un síntoma y cree que es portadora. ¿Cuál va a ser el síntoma de que somos portadores de Dios? Nuestra confianza en su palabra. Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Dice Hebreos capítulo 3, verso 6, que tú y yo somos la casa de Dios, somos el templo, si permanecemos, si retenemos nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza hasta el final. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amado hermano, pide por tu sanidad, pide por tu familia, con la confianza de que Dios te escucha y ya tienes lo que has pedido. Jesús dijo en su palabra, dejó una promesa y en el libro de los Hechos dijo, recibirán poder y me serán testigos. Cuando viene el Espíritu Santo es recibir ese poder. Jesús dijo, las obras que yo hago, mayores harán ustedes. Y también dijo, ya he puesto en ti mi Espíritu. Así que demos señales, demos síntomas de que el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuáles van a ser? Esa confianza de que lo mejor está por venir. Hemos pasado adversidad, pero Dios no nos ha abandonado. Recuperarás tu trabajo, recuperarás tu salud, recuperarás tu casa, tu familia, tu empresa. Todo lo que te ha sido quitado, lo recuperarás en el poderoso nombre de Jesús. Esa es nuestra confianza en Dios. Y si aún crees que no tienes al Espíritu Santo, no has recibido al Espíritu Santo, basta con hacer esta oración. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias porque moriste en la cruz y ese sacrificio perdona mis pecados, me limpia y me da salvación y vida eterna. Has enviado a tu Espíritu Santo para que more en mí. Abro mi corazón. Entra en este día, Señor Jesús. Espíritu Santo, quiero ser portador tuyo. Quiero ser tu templo. Hoy te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A partir de ahora eres portador del Espíritu Santo. A partir de ahora demos síntomas de que el Señor está con nosotros. Recuerda que los síntomas es dar señal de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Así que todo estará bien, recuperarás todo lo que te haya sido quitado. Eres portador del Espíritu Santo. Bien, si este mensaje ha sido de bendición para ti, también lo puede ser para alguien más. Te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales. No olvides suscribirte, activar la campanita para que los mensajes te lleguen, que vamos a estar subiendo también este fin de semana. Dios te bendiga y ha sido una bendición que nos hayas escuchado.